En mi pueblo jamás había ocurrido nada así. Teníamos la seguridad de dejar a nuestros niños jugar en el patio, de darles permiso para que fueran a jugar con sus amiguitos. Pero después de lo sucedido, la comunidad vivió un terror inigualable. Una secta oscura se aprovechó de los más inocentes. Hola, comunidad del último huésped. Mi nombre es Paulo, soy papá soltero y les contaré del terror que viví. A veces me cuesta trabajo hablar de esto porque pasaron muchos años, pero lo que ocurrió marcó a todos. Yo estaba en mis 30 cuando desapareció una niña en la primaria del centro. Tenía solo 7 años. Su nombre era Camila. Era callada pero muy alegre. La veía seguido porque era amiguita de una prima, pero no estudiaba en la misma primaria que mi niño. Siempre usaba su moño blanco e iba a la escuela con su lonchera rosa. Pero un día no regresó. Su mamá se dio cuenta porque ya era tarde y Camila no llegaba. Ella solía regresar sola caminando desde la escuela. En el pueblo era normal que los niños volvieran así. No había peligro. Nadie se preocupaba por esas cosas porque nunca había pasado algo feo. Pero esa tarde las cosas fueron distintas. Su madre salió a buscarla primero por las calles cercanas y luego por todo el centro. Preguntó en la tienda, en la panadería, en la casa de las amiguitas. Nadie la había visto. En un principio nadie lo creyó. Pensaban que Camila estaba distraída en casa de alguien o que se había detenido a ver algo en el camino. Era común que los niños se entretuvieran. Pero pasaron las horas y luego el día entero. Esa noche su mamá no durmió. Caminaba por las calles preguntando a todo el que veía. Golpeaba puertas sin importar la hora. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Su voz ya se escuchaba ronca de tanto repetir lo mismo. Nadie tenía respuestas. Nadie la había visto. La gente empezó a sentirse incómoda. Ya no era tan fácil ignorarlo. El segundo día la buscaron en todos los rincones del pueblo, desde los callejones hasta las casas abandonadas, incluso en las huertas que rodean la zona. Aún así, no hubo rastro. La policía local vino, pero no sirvió de mucho. Pusieron su foto en la tienda del mercado y en la farmacia. Algunas personas ayudaban a repartir volantes, otros preferían no meterse, pero el miedo ya estaba sembrado. Era un miedo callado que se sentía en el ambiente, un silencio raro en las calles, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Estábamos preocupados por nuestros niños. Después de eso, nada volvió a ser igual. En menos de una semana, el pueblo cambió por completo. Ya nadie dejaba salir solos a sus hijos. Los niños que antes corrían libres por las calles, ahora eran acompañados a todos lados. Los vecinos se asomaban más seguido por las ventanas. Era como si todos esperaran que algo más pasara. La escuela también se volvió un lugar raro. Antes era un sitio alegre con gritos y risas en los recreos, pero ahora todo se sentía apagado. Los maestros empezaron a hacer preguntas. Fueron de salón en salón preguntando si alguien había visto a Camila ese día, pero nadie sabía nada. Sus amigas más cercanas no la recordaban haciendo nada extraño, que jugó con ellas en el recreo y que después se fue como siempre. Varias madres de familia que pasaron por la entrada de la escuela aseguraron haberla visto salir. Decían que llevaba su uniforme completo y su mochila aganchada en la espalda. Algunos incluso recordaban verla caminando tranquila por la banqueta. Eso fue lo más aterrador. Confirmaban que Camila sí salió de la escuela, que alguien se la llevó en el trayecto. Nadie escuchó gritos, nadie vio algo fuera de lo común, solo desapareció. Al principio se pensaba que tal vez un extraño había entrado al pueblo. Esa idea daba un poco de consuelo, porque al menos significaba que el peligro venía de afuera. Nunca se sospechó del personal de la escuela. Eran conocidos, eran gente del mismo pueblo, pero algo no cuadraba. El culpable no vino de fuera, estaba ahí, tan cerca de los niños que daba miedo solo pensarlo. Pasó un mes y no hubo ningún avance, ni una pista, ni una prenda, nada.
Era como si la tierra misma se la hubiera tragado. La mamá de Camila seguía buscándola todos los días. Ya no era la misma. Se le notaba en los ojos. Siempre traía una expresión cansada, como si no hubiera dormido. Su cabello, antes bien peinado, ahora estaba enredado. Ya no saludaba como antes. Solo pasaba, caminando lento, viendo a todos como si esperara encontrar algo en la cara de cada persona. La gente empezó a murmurar que había ido con un curandero. Decían que era de un rancho cercano. Según contaban, el hombre le había dicho que Camila no se había ido lejos, que alguien del mismo pueblo se la había llevado. Tal vez un familiar o alguien cercano. La señora no quiso creer eso. Le parecía imposible. Prefería pensar en cualquier otra cosa antes que imaginar que alguien conocido le había hecho daño a su hija. El curandero también le dijo otra cosa, que ya no sentía el pulso de la niña, que podía ya no estar viva. Pero ella se negó a aceptar eso. Decía que mientras no tuviera pruebas, no iba a creer que Camila ya no estaba. El curandero insistió en que el cuerpo de la pequeña seguía cerca, que no había salido del pueblo, que su alma no podía descansar. A su mamá le dolía aceptar esa verdad. Le rompía el corazón imaginar que ya no la volvería a ver. Por eso decidió no hacerle caso. Evitaba hablar del curandero. Solo decía que no le había servido de nada. Una tarde, cuando el sol ya casi no alumbraba y el cielo se ponía naranja con gris, el pueblo volvió a quedarse sin aliento. Corría el rumor de que alguien había visto a Camila. Nadie lo quería decir en voz alta, pero todos estaban hablando de eso. El que la había visto era don Silvestre, un campesino de los de antes, ya grande, de manos resecas y mirada seria. Era de los que no hablaban por hablar. Decía las cosas directo, sin adornos. Según él, esa misma tarde había bajado por el camino de las huertas, como lo hacía casi todos los días. Llevaba su costal al hombro y apenas caminaba porque la tierra ya le pesaba en las piernas. Pero cuando iba por un tramo solitario, justo donde se cruzan los árboles más altos, la vio. Dice que era Camila, que la reconoció al instante. Estaba al lado del camino, sucia, con la ropa rota y los pies llenos de polvo. Lloraba en silencio. No gritaba ni hacía escándalo. Solo tenía la cabeza baja y las lágrimas le escurrían por la cara. Don Silvestre se detuvo. Dijo que el aire se puso raro, como espeso, que se le hizo difícil respirar, que no supo por qué, pero el cuerpo no le respondía igual. Se sintió incómodo, algo no estaba bien. Aún así le habló. Le preguntó si estaba bien, si quería que llamara a sus papás. Él conocía a la familia, sabía quién era. Pero ella no contestó, ni lo miró. Solo siguió caminando lentamente entre los árboles y se perdió. No se escucharon pasos, no se escuchó nada, como si el monte se la hubiera tragado de nuevo. Cuando don Silvestre llegó al pueblo estaba blanco del susto. Apenas podía hablar. Tenía la boca seca y los ojos rojos. Le contaron a la mamá de Camila y ella fue corriendo a buscarla. Gritó su nombre entre los árboles, entre los surcos de tierra, entre las sombras. Pero no encontró nada, solo ramas rotas y el eco de su voz. Ya no había luz de día, lo que complicaba mucho las cosas. Al día siguiente todo el pueblo se movió. La noticia del encuentro de don Silvestre había despertado una esperanza rara, como si todavía se pudiera hacer algo. Desde temprano varios vecinos fueron a las huertas. Revisaron entre los árboles, detrás de las piedras, cerca del arroyo. La búsqueda duró casi todo el día. El sol ya bajaba cuando uno de los jóvenes gritó. Había algo entre unos matorrales secos. Se acercaron rápido. Nadie dijo nada por varios segundos. Solo se quedaron ahí, viendo. Era ella, era Camila. Llevaba parte del uniforme escolar todavía puesto. El suéter ya estaba casi deshecho. La falda llena de lodo y ramas. El cuerpo tenía marcas por todos lados. No tenía ningún diente, como si los hubieran arrancado. Era evidente que había sufrido. Su carita ya no tenía nada de niña.
Tenía una expresión de miedo congelada, un miedo que se le quedó pegado hasta el último momento. No hubo necesidad de decir nada, todos lo entendieron. A la pequeña la habían escondido. La enterraron a medias entre las huertas, donde creyeron que nadie la encontraría, como si fuera basura. Cuando la madre la vio, se lanzó al suelo. Gritaba con un dolor que partía el aire. No parecía humana, era un grito desesperado, lleno de rabia, de impotencia. Decía su nombre una y otra vez, como si eso pudiera regresarla. Nadie la pudo calmar. Nadie se atrevía a tocarla, solo lloraba y abrazaba el cuerpo. La escena quedó grabada en todos nosotros. Algunos volteaban la cara, otros se quedaban paralizados. Era algo que no se veía, algo que no debía pasar. Ese día el pueblo entero se quebró, porque su partida no fue un accidente. A Camila alguien se la llevó, y lo hizo con una crueldad que no se había visto jamás por estos rumbos. Ese mismo día, mientras todavía velaban el cuerpo de Camila en la casa de su madre, se empezó a correr otro rumor. La mujer, en medio de su dolor, empezó a señalar con el dedo. Decía que don Silvestre había tenido algo que ver, que no era posible que él la hubiera visto viva si ya no lo estaba, que era demasiada coincidencia. Decía que nadie encontraba un cuerpo así como así, si no sabía exactamente dónde buscar, que tal vez la conciencia lo estaba obligando a hablar, a soltar una parte de la verdad. Algunos empezaron a creerlo. Se decían cosas en voz baja, que siempre había sido muy callado, que vivía solo, que nunca tuvo hijos, que algo raro debía tener. Y esa misma tarde la señora fue hasta la casa del pobre anciano. Iba deshecha, con los ojos hinchados, la cara roja y las manos temblando. Le gritó de todo. Le reclamó como si él hubiera sido quien le arrebató a su hija. Tiró piedras contra la puerta. El señor no decía nada, solo lloraba. Tenía las manos al frente como si pidiera perdón por algo que no había hecho. Juraba que no había sido él, que él solo la había visto, que jamás lastimaría a una criatura. Pero el daño ya estaba hecho. Algunos del pueblo lo conocían de toda la vida y decían que no era capaz de hacer algo así, que era un hombre serio pero de buen corazón, que ayudaba en las cosechas, que cuidaba a los animales de los demás cuando se enfermaban. Aún así, la duda quedó. Ya nadie le hablaba igual. De repente lo miraban con desconfianza, como si de pronto su sombra fuera más grande, como si todos esperaran que confesara algo. Y así pasaron los meses, hasta que llegó diciembre. Fue un martes en la tarde cuando desapareció mi hijo. Tenía 9 años. Fue en un pequeño convivio que organizaron los profesores en la escuela. Ya se sentía el aire frío, y los niños estaban contentos porque se acercaban las vacaciones. Yo había salido temprano del trabajo para ir por mi hijo. Siempre me gustaba llegar antes de que saliera. Pero cuando llegué a la escuela no lo vi. Al principio no me alarmé. Pensé que tal vez estaba con sus compañeros en el patio o ayudando a guardar algo. Pero pasaron los minutos y no aparecía. Me acerqué al salón donde él tomaba clases. Estaba vacío. Pregunté a una maestra que salía con unas carpetas en la mano, pero solo me dijo que el convivio ya había terminado hacía rato. Busqué en el patio, en los pasillos, incluso en los baños. Nada. Mi hijo no estaba. En ese momento sentí como algo se me encogía en el pecho. Era un peso, una presión, una sensación que me paralizó por unos segundos. Pero no me quedé quieto. Fui directo con la directora. Le pedí que usara el micrófono para hacer un anuncio. Le dije que dijera su nombre, que si alguien lo había visto, que si tal vez se había ido con algún familiar. La mujer tomó el micrófono con manos temblorosas y su voz retumbó por todo el plantel. Mi hijo no respondió. Nadie sabía nada. Algunos niños ya se habían ido. Otros no se habían dado cuenta. No hubo señales, no hubo testigos. Le grité a los profesores por su poca capacidad de cuidar a los niños. Mis manos se sacudían por el miedo. Era imposible que hubiera salido solo a la calle.
Se supone que ellos estaban vigilando todo el tiempo. Pasaron 2 horas. Mis padres estaban desesperados por encontrar a su nieto. El convivio se había vuelto un recuerdo borroso. Yo sentía que el mundo se me venía abajo. Pensé en Camila, pensé en su mamá, en su mirada perdida, en su grito, y por primera vez entendí lo que se sentía. No quise perder más tiempo. Me puse en contacto con un conocido. No era alguien de ley, era de los que trabajan con los chicos malos del pueblo. Gente que no pregunta, gente que resuelve. Le pedí ayuda. Le dije que tenía que encontrar a mi hijo, que hiciera lo que fuera. No quería pasar por lo mismo. No quería terminar como esa pobre mujer. Esa misma noche empezó la revisión. Se organizó rápido y con respeto. Se tocaban puertas, se hablaba claro. Era por mi hijo. Nadie se negó. Todos permitieron que se revisaran sus casas. Los profesores, los administrativos, hasta la misma directora. Uno por uno, con orden, sin presión, pero sin rodeos. Pasaron las horas, y ya íbamos cerrando la lista cuando alguien preguntó por el conserje. A todos se nos olvidaba que él también trabajaba ahí. Era una figura tan invisible que su ausencia no se notaba. Lo habían visto en la mañana, ayudando con las mesas del convivio, barriendo el patio. Pero después de que se anunció la ausencia de mi niño, ya nadie lo volvió a ver. Desapareció como si nada, como si hubiera aprovechado la confusión para esfumarse. Pero ¿quién iba a sospechar de él, si solo se encargaba de hacer el aseo? Era callado, nunca hablaba con los niños. Solo se le veía al fondo, con su escoba, su cubeta y su mirada siempre baja. Nadie lo tenía en la mente, ni siquiera yo, hasta ese momento. Fue como si su imagen se dibujara de nuevo en mi cabeza, y entonces algo hizo clic. Preguntamos dónde vivía. Uno de los maestros dijo que tenía un cuarto en las afueras del pueblo. Decidimos ir en una de las camionetas de mi amigo. Ya no era una búsqueda tranquila. La tensión se podía cortar con los dedos. Nadie hablaba. Cuando llegamos a la dirección, vimos una puerta de metal. No había luces encendidas. El lugar estaba completamente a oscuras. Todo parecía abandonado. La puerta estaba cerrada con cadena y candado. En ese momento, algo en mí se activó. Un presentimiento, un nudo en el estómago. Mi corazón empezó a latir más rápido, me faltaba el aire. No lo pensé mucho. Le dije a los hombres que venían conmigo que la tiraran. Si no habría, que la derribaran. Que no esperaran más. No era momento de tocar ni de pedir permiso. Y así lo hicieron. Uno de ellos tomó impulso y pateó la puerta con fuerza. El candado resistió una vez, pero a la segunda embestida se reventó. La cadena cayó al suelo con un sonido seco. Apenas se abrió, salió un olor tan desagradable que varios se cubrieron la nariz. Era un tufo fuerte, como a carne echada a perder, como si algo se estuviera descomponiendo adentro. Al encender la luz, el cuarto se reveló como un desastre. Todo estaba tirado, sucio, desordenado. Platos con restos de comida podrida, botellas vacías, ropa amontonada en los rincones. Pero lo que nos paralizó fue lo que había en una esquina del cuarto. Nadie habló, nadie se atrevió a tocar nada. El altar no parecía religioso, no parecía devoción, parecía oscuro, maligno. Juro por mi vida que sentía que mi corazón casi se salía de mi pecho. No sé si alguna vez en sus vidas se han sentido así, pero es algo en el pecho, un presentimiento tan fuerte que retumba en tu interior. Sabía que él tenía a mi hijo. No me pregunten por qué, pero estaba seguro. Podía meter las manos al fuego. Yo ya no podía más. Tenía la garganta cerrada, el cuerpo temblando y una rabia en el pecho que me quemaba por dentro. No sabía si llorar, gritar o tirar todo lo que encontraba a mi paso. Vi a mi amigo, el que me estaba ayudando desde que todo esto empezó. Me le acerqué, le hablé con la voz entrecortada, con los ojos llenos de desesperación. Le dije que pusiera gente en todas las entradas y salidas del pueblo,
que no se fuera nadie, que no entrara nadie. Me dolía todo el cuerpo, me dolía el alma. Me arrodillé, no me importó. Me le hinqué como si fuera la última persona que podía salvarme. Sabía que esa gente podía ayudarme, tenía ese poder. Le supliqué que no me dejara solo en esto. Le dije que mi hijo era lo único que me quedaba, que si se perdía también, yo no iba a sobrevivirlo. Él dudó un momento. Me miró con esa cara de quien no sabe si está haciendo lo correcto, pero al final solo asintió, que haría lo que fuera necesario. Y lo hizo. Mandó a su gente a cubrir los caminos, los senderos, los accesos por tierra. Esa madrugada todo el mundo buscaba al conserje, un hombre más o menos de mi edad. Los que sabían algo se sumaron, los que no preguntaban en voz baja qué estaba pasando, pero nadie dormía, nadie estaba tranquilo. Era como si el pueblo entero se hubiera transformado en un solo cuerpo, en una sola mente que solo tenía una idea. No íbamos a permitir que otro niño desapareciera. Las horas pasaron lentas, el frío se sentía más. Algunos perros ladraban a lo lejos. Hasta que casi a las 2 de la mañana sonó mi teléfono. Me dijeron que lo habían encontrado. Un grupo que estaba revisando al sur del pueblo, por el camino viejo que lleva a la laguna. El conserje venía caminando, solo, por un sendero abandonado, a varios kilómetros del pueblo. Iba como si nada. Lo describieron pálido, con la ropa sucia, como perdido. Cuando lo vieron no intentó correr, solo se detuvo, pero el cuerpo le temblaba. Parecía ajeno a todo el alboroto que estaba pasando en la comunidad. Lo retuvieron ahí mismo. Le dijeron que no intentara nada, que no tenía a dónde ir. Él no dijo nada, solo movía los labios como si rezara, como si murmurara algo para sí mismo. Lo metieron en la camioneta sin soltarle los brazos. Cuando lo tuve enfrente, sentí que algo dentro de mí se rompía. Nos lo llevamos a una huerta abandonada. Ahí no se escuchaban los ruidos del pueblo. No había nadie cerca. No quería que nadie escuchara sus gritos. No quería que nadie lo defendiera. Solo necesitaba saber dónde estaba mi hijo. Lo puse de rodillas frente a mí, le grité, le exigí que hablara, que me dijera dónde lo tenía. Pero él solo murmuraba que no sabía nada, que no entendía. Esa respuesta fue como una bofetada, porque yo sabía que mentía. Lo sentía. Tenía la certeza más grande que jamás había tenido. Él se lo había llevado. Nunca dejen de lado sus corazonadas de padre. Esas no se equivocan. No sé cuántas veces le rogué. Perdí la cuenta de las veces que lo zarandeé, que lo sacudí de los hombros. Le gritaba tan cerca que mi voz se quebraba. Sentía las manos adoloridas de tanto apretarlo, pero él seguía igual, negándolo todo, mirándome con esa cara sucia y nerviosa, con los labios partidos. Pasó casi una hora, y entonces uno de los hombres que nos acompañaba recibió una llamada. Lo encontraron, dijo, lo encontraron en la laguna. Sentí que me arrancaban el aire del cuerpo. Corrimos. Llegamos al lugar. Era la misma laguna cerca de donde habían visto caminando al conserje. La misma que evitaban los animales. Y ahí, entre el lodo y las piedras, lo vi. A mi hijo. Estaba ahí, pero ya no era él. Lo levantaron con cuidado y lo llevaron a un claro donde había más luz. Yo me acerqué temblando. No caminaba, me arrastraba con las piernas torpes. Lo vi de cerca. Tenía los ojos abiertos, clavados en el cielo. Pero no parpadeaba, no se movía. Su cara estaba pálida, muy pálida, como si le hubieran drenado. Su boca entreabierta, y no tenía dientes, le faltaban todos. Su piel parecía estirada, sus huesos marcados, pero eso era imposible. Yo lo había visto unas horas antes. Antes de ir a la escuela estaba bien. Ahora parecía otro niño, uno vacío. Lo tomé en brazos, estaba helado, tan frío que me dolían los dedos al tocarlo. Le hablé suave, con el corazón roto. Le dije que ya estaba ahí,
que todo estaba bien, que despertara, que por favor despertara. Pero no lo hizo, no reaccionaba. Era como si algo se lo hubiera llevado desde adentro, como si su alma ya no estuviera. Corrimos al médico, lo cargué todo el camino, no recuerdo ni cómo llegamos. Cuando lo pusieron en la camilla, el doctor lo revisó. Su cara fue suficiente. Me dijo que no había pulso, que no respiraba, que su corazón estaba quieto. Y ahí me quebré. Sentí que las piernas ya no me respondían. Me flaquearon, me caí al suelo. Las manos me temblaban tanto que no podía ni levantarlas. Todo se volvió lento, como si el tiempo se hubiera estirado, como si el mundo se ahogara, como si estuviera soñando, como si nada fuera real. Lloré como nunca. No me salían palabras, solo lágrimas, gritos, desesperación. Me doblé sobre mí mismo, me cubrí la cara. No sabía qué le habían hecho a mi hijo. Era un niño, mi niño, un inocente. Lo tenía frente a mí, frío, extraño, sin vida. Y lo peor era no entender, no saber por qué, no saber para qué. Sentía que el cuerpo se me incendiaba desde adentro. Era rabia, era odio puro. Una mezcla que no se puede explicar si no has perdido algo así. Yo ya no era el mismo. Me había ido con mi hijo. Y lo único que me mantenía de pie era ese deseo de venganza que no me dejaba respirar. Quería verlo sufrir. Quería hacerlo pagar. Sabía que había sido él. Lo tenía claro desde el momento en que vi ese altar. Desde que olí ese cuarto. Desde que lo vi con los ojos desorbitados en medio del monte. Lo tenían amarrado en la misma huerta abandonada donde lo enfrenté la primera vez. Lo dejaron ahí porque nadie quería verlo cerca del pueblo. Nadie quería que respirara el mismo aire que los demás. Yo pedí verlo. Yo quería terminar esto. Esa noche no me dejaron acercarme. Dijeron que era mejor esperar, pero yo no tenía miedo de arrepentirme. No me quedaba nada que perder. Ni siquiera la mamá de Camila pudo acercarse, la que sabía mejor que nadie lo que era perder un hijo. Ella lloraba en silencio, con el rostro endurecido, pero también la mantuvieron lejos. Ese hombre no solo había arrancado una vida, había dejado un vacío que nunca se iba a llenar. El conserje no decía nada útil, gritaba cosas, se reía, decía que su Dios los iba a castigar a todos, que estaba protegido, que nadie podía tocarlo. Su voz era fea, rasposa, como si se le quebrara desde adentro. Lo presionaban para que hablara, para que dijera qué les había hecho a los niños, para que confesara si los había ofrecido en algún tipo de culto, si era parte de un pacto, algo. Pero siempre repetía lo mismo, que su Dios lo iba a salvar, que él no temía a nada. Era como si una fuerza lo mantuviera cerrado por dentro, como si algo no lo dejara hablar, o como si en el fondo estuviera esperando que algo lo salvara, pero nadie iba a venir. Y entonces los niños empezaron a hablar. Fue lento, uno por uno, con miedo, con vergüenza. Algunos ni siquiera podían decirlo sin llorar, pero contaban cosas. Decían que ese hombre les hacía preguntas raras, que los miraba de forma extraña, que los llamaba a solas, que los hacía pasar al almacén con cualquier excusa, que les decía que no dijeran nada o algo malo les iba a pasar, que les pedía cosas que ningún niño debería escuchar. Fueron 3 los que hablaron, 3 criaturas inocentes. El pueblo se encendió. El odio era como fuego. Se sentía en el aire. Era una mezcla de rabia, de impotencia, de horror. Porque no solo había arrebatado 2 vidas, había hecho mucho más. Había dejado cicatrices en niños que nunca volverían a ser los mismos. Y todo mientras barría los salones, mientras saludaba a los padres, mientras sonreía como si nada, siempre en silencio, siempre ahí, tan cerca que nadie lo vio. Era imposible como ni siquiera el personal se dio cuenta. Todos se fueron contra la directora y los profesores. Yo solo quería que me devolvieran a mi niño. Solo quería a mi hijo de vuelta.
Y si no podía tenerlo, entonces alguien tenía que pagar. Lo primero que hicieron fue quemarle el cuarto, lo que quedaba de ese lugar. Nadie dijo nada, solo llegaron en silencio con gasolina y cerillos. Encendieron todo, las llamas se alzaron rápido, el fuego consumió cada rincón. Las paredes crujían como si gritaran, las figuras del altar se derritieron. El olor era peor que antes, mezcla de plástico, trapo, cera. Después, algunos se fueron directo a la huerta donde lo tenían. No entraré en detalles, no hace falta. Solo diré que estuve ahí, y que no fui el único. Estaba la familia de Camila, también padres de otros alumnos. Gente que había guardado silencio demasiado tiempo. Gente que ya no podía con lo que sentía. Esa noche el cielo no tenía luna. Solo nosotros, el frío y ese hombre frente a todos. No fue justicia, no fue venganza, fue algo más, algo que se siente en la carne. Y sí, lo disfruté, cada segundo. No me devolvería a mi hijo, yo ya lo sabía, pero era lo único que me quedaba. Ese hombre habló por última vez. Su voz era un hilo tembloroso. Decía que su Dios quería regalos, que había que demostrarle amor con ofrendas, que Él le había dado los dientes y la energía de nuestros hijos, que le daría más si pudiera, que lo haría una y otra vez si tuviera la oportunidad. Hablaba como si aún lo protegiera algo. Y luego vinieron los gritos. La huerta fue testigo de las llamas que lo consumieron. Ese hombre estaba perdiendo la cabeza. Nadie sabía a qué ser oscuro adoraba, pero parecía fuera de sí, completamente ciego. Lo vi arder y me sentí tan triste. Quería tener a mi niño a mi lado, a mi pequeño guerrero. Pero ese hombre me lo había arrebatado. Y a pesar que gritaba de dolor, por alguna razón sentía que lo estaba disfrutando. Sentir el calor comérselo vivo. Del conserje no se supo mucho después. No tenía familia cercana en el pueblo. Su único hermano vivía en el otro lado. Y según decían, hacía años que no se hablaban. Sus papás ya no estaban vivos. Nadie reclamó su cuerpo. Nadie preguntó por él. Nadie lo lloró. Y eso lo decía todo. No quedó ni una vela encendida por él, ni una cruz, ni una oración. En el pueblo nadie habló de lo que se le hizo, al menos no en voz alta, pero todos lo sabían. Algunos no estaban de acuerdo, pero la gran mayoría pensaba lo mismo, que merecía mucho más, que el sufrimiento que recibió no alcanzaba para limpiar lo que había hecho. Los nombres de los niños afectados no se mencionaban, pero sus miradas hablaban solas. Nadie volvió a ser igual. Ese acto marcó un antes y un después. El pueblo cambió. Ya no se escuchaban las risas de los niños corriendo por la plaza. Ya no había confianza en los salones. Las familias se volvieron más cerradas, más desconfiadas. La escuela se quedó sin directora. La corrieron entre todos. Nadie la quería ahí. Dijeron que no podía haber estado tan ciega, que alguien tenía que pagar por no haber visto lo que pasaba bajo su techo. Y yo empecé a desmoronarme desde los primeros días sin mi hijo. No necesitaba que pasaran semanas para sentir el vacío. Fue inmediato. El silencio en la casa era distinto, más frío, más pesado. A veces creía escucharlo moverse por el pasillo. Pensaba que iba a aparecer en la puerta preguntando qué había de cenar o si podía salir un rato. Pero no era nadie, solo el eco de lo que antes era rutina. El dolor era como un peso en el pecho que no se quitaba. Dormir no servía. El mundo seguía igual, pero yo ya no estaba ahí por completo. Mis padres intentaban consolarme. Decían palabras que no llegaban a ningún lado. Me decían que tenía que ser fuerte, pero ni ellos podían sostenerse. También lo lloraban, también lo extrañaban. Me sentaba en su cama y me quedaba ahí, sin hacer nada. O me quedaba mirando sus cuadernos. Trataba de imaginar que todavía respiraba en esa habitación. A los pocos días de haber perdido a mi hijo empecé a verlo. Al principio pensé que era por el dolor, por no dormir bien, por tenerlo tan metido en la cabeza.
Soñaba con él. Estaba en la casa, corriendo como siempre, riéndose, hablándome. Pero había algo raro. En el sueño no tenía dientes. Su sonrisa era distinta. No era feliz. Era como si se burlara de mí, como si se riera de mi tristeza, de mi recuerdo. La primera vez me desperté empapado en sudor. No quería abrir los ojos. Me quedé acostado mirando al techo, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Después los sueños se hicieron más frecuentes, pero ya no eran solo pesadillas. Empecé a escuchar su voz cuando estaba solo. Era su tono, era él. Pero no decía nada claro. Era como si susurrara desde el otro cuarto, como si me llamara despacito. Al principio pensé que me lo imaginaba, que era mi mente jugando conmigo. Pero una noche lo vi, estaba en la sala. Yo salí del cuarto, era de madrugada, la casa estaba en silencio. Y al pasar junto al comedor, lo sentí, una presencia. Me quedé helado. Volteé hacia la sala y ahí estaba, parado en la esquina, al lado del sofá. Era mi hijo, con la misma ropa que usó el último día que lo vi con vida. Pero su rostro daba miedo, su piel estaba más pálida que en mis sueños, y su sonrisa sin dientes, tan abierta, tan falsa, como si se estuviera burlando de mí. No habló, solo me miró, y yo no supe qué hacer. A veces, mientras me lavaba la cara en el baño, alzaba la vista y lo veía detrás de mí. Otras noches estaba parado al lado de mi cama, sin moverse, solo observando, siempre con esa sonrisa, una sonrisa que no tenía nada de ternura, sin dientes, sin alma. No hablaba, nunca decía nada, pero su presencia se sentía pesada, densa, como si llenara el cuarto de algo espeso. Me costaba respirar, me costaba dormir. A veces cerraba los ojos muy fuerte, esperando que al abrirlos ya no estuviera, pero cuando lo hacía, ahí seguía. Mi madre fue la primera en notarlo. Me miró una mañana y me dijo que me veía más pálido. Ella pensaba que era por la pérdida, que el duelo me estaba reventando por dentro. Y sí, la tristeza me acompañaba todos los días, pero esto era diferente. Le dije que lo estaba viendo, que sentía como si algo se posara en mis hombros cada noche, como si una sombra me respirara en la nuca, como si el dolor hubiera tomado forma. Y no era él, no como lo recordábamos, era algo más, algo que se parecía y que me estaba volviendo loco. Mi madre se quedó callada por un momento, no me miró con duda ni con pena, solo bajó la mirada, como si no supiera cómo ayudarme. Unos días después, mientras tomaba café en la cocina con mi madre, me contó algo que me hizo sentir todavía más frío por dentro. Me dijo que la mamá de Camila también había empezado a ver a su hija, no como en recuerdos bonitos ni en sueños de consuelo, sino igual que yo, de una forma aterradora. Una amiga suya que vendía verduras en el mercado le había dicho que la señora andaba mal, que estaba desesperada, que casi no comía, que había empezado a ir todos los días a la iglesia. Iba a todas las misas, se quedaba mucho tiempo ahí, sola, rezando. Pero no encontraba paz, porque según decía, su hija se le aparecía en la casa, parada en las esquinas, mirándola, sonriéndole, con esa misma expresión burlona que yo había visto. Y era extraño, porque eso no le había pasado antes. Solo empezó después del fallecimiento del conserje. Antes, el dolor de la señora era profundo, pero limpio. Una ausencia con preguntas, sí, pero sin ese tipo de presencias. Ahora, desde que el conserje ardió en la huerta, esa criatura que se hacía pasar por Camila se le aparecía como lo hacía conmigo. Siempre con esa sonrisa torcida, siempre con un aire burlón, como si disfrutara del sufrimiento, como si estuviera alimentándose de nosotros. Y así fue como entendí que esa cosa no era mi hijo, ni era Camila. Era algo más, algo que se quedó después de él. Los días siguieron pasando, pero nada volvió a la normalidad. Todo lo que tenía que ver con ese hombre parecía seguir contaminando el aire.
como si su sombra no se hubiera ido con su cuerpo, como si algo lo siguiera sosteniendo desde algún lugar oscuro. Poco a poco se empezó a notar en otros. Los padres de los niños a los que ese conserje se había acercado también comenzaron a cambiar. Primero dejaron de mandar a sus hijos a la escuela. Decían que era por precaución, por miedo, pero la verdad era otra. Sus niños empezaron a enfermarse. Caían en cama con fiebre muy alta. Decían cosas sin sentido, sudaban como si se estuvieran quemando por dentro. Algunos deliraban. El médico del pueblo no sabía qué decir. Les recetaba lo básico, pero no mejoraban. Era como si algo más profundo los estuviera afectando, como si la maldad que ese hombre dejó atrás estuviera cobrándose las vidas poco a poco. No físicamente, sino por dentro, doblándolos desde el alma. Empezaron a correr rumores que algo se había desatado con su partida, que su dios oscuro, ese al que le ofrecía dientes y energía, ahora pedía algo más. Sentía que la vida me iba comiendo poco a poco, como si algo me estuviera desgastando desde adentro. No era solo la tristeza, era algo que se arrastraba por mi cuerpo, que se me pegaba a la espalda, que no me dejaba respirar. Ya ni siquiera podía recordar bien a mi niño, no como era antes, no en su risa o en sus juegos. Cada vez que intentaba traer a la mente algún momento bonito, se atravesaba esa imagen grotesca, con los ojos clavados en mí como si me odiara. Todo eso había manchado su recuerdo. Todo lo que me quedaba de él se volvió un tormento. Mi mamá ya no podía más. Se desesperaba de verme así. Me decía que no comía, que no dormía, que hablaba solo. Una tarde me tomó las manos y me dijo que no quería perderme también. Me pidió que fuéramos con un sanador, un curandero que conocía desde hace años. Decía que hacía limpias fuertes, que había ayudado a gente a quitarse cosas malas. Y yo ya no tenía nada a que aferrarme, así que acepté. Fuimos al día siguiente. El curandero era un hombre grande, de mirada apagada y voz calmada. No me preguntó mucho. Me tocó la cabeza, el pecho, la espalda. Murmuraba cosas en voz baja. Pasaba ramas sobre mí, humo, huevos, agua bendita. Me dijo que traía algo pegado, una energía oscura, muy fuerte, que no era un simple mal de ojo, que era un ser maligno que se me había prendido, que no venía de mí ni de mi casa, que había llegado con el dolor. Era una presencia vieja, oscura. Empezó la limpia. El proceso fue largo, difícil, tenía que ir por días. A veces me costaba incluso llegar. Sentía que la presencia se enojaba cuando me acercaba a ese lugar. Me daba migrañas, me mareaba, tenía pesadillas todas las noches. Pero no eran sueños normales, eran horribles. Veía a mi hijo en lugares oscuros, encerrado, llorando. Veía cómo pedía ayuda, cómo lo arrastraban, cómo le quitaban los dientes, cómo se reía la sombra del conserje en un rincón. Me despertaba empapado, gritando, con las manos apretadas. No podía más. A veces, durante las limpias, veía imágenes en mi cabeza que no sabía de dónde venían, como si el mismo inframundo se estuviera asomando en mi mente. Veía lo que le habían hecho a mi hijo, cosas que nunca me contaron, cosas que no supe, pero que ahora estaban ahí. No sé si eran reales, pero eran crueles, terriblemente crueles, y aún así no me detuve. Porque si eso era lo que necesitaba para volver a sentir un poco de paz, lo iba a hacer. Aunque me costara el cuerpo, aunque me costara la cordura. Cuando terminé el proceso con el curandero, sentí un poco de alivio. No puedo decir que todo se fue, porque no fue así, pero algo sí cambió. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Ya no lo veía parado junto a mi cama. Ya no escuchaba su voz en los rincones. A veces podía dormir sin despertarme empapado en sudor, pero no era paz. Era más bien un descanso breve entre tanto dolor. Entonces lo entendí. No podía seguir ahí. Ese pueblo ya no era mi hogar.
Cada calle, cada tienda, cada rincón me recordaba lo que pasó. Y lo peor era cómo me miraba la gente. Algunos con lástima, otros con ese tipo de mirada que se clava, como si me juzgaran, como si pensaran que fallé como padre, que pude haber hecho algo más. Aunque nadie lo dijera, lo sentía, lo respiraba, y yo tampoco podía perdonarme. Vivía atrapado en ese lugar, en esa historia, en ese dolor. Me sentía en un callejón sin salida. No entendía cómo la madre de Camila podía soportarlo. La pobre mujer también parecía deshecha. La casa estaba llena de ausencia. Su cama, su ropa, sus juguetes. Todo seguía en su lugar, pero ya no tenía sentido. Así que tomé la decisión. Hablé con uno de mis hermanos, el que vivía del otro lado. Le pedí que me ayudara a salir de ahí. No quería llevar nada, ni fotos, ni ropa, ni recuerdos. Solo quería irme, empezar de nuevo. Ver si en otro lugar, lejos de todo, podía aprender a respirar sin que me doliera el pecho. A caminar sin esa sombra pisándome los talones. No se trataba de olvidar. Nunca iba a olvidar a mi pequeño. Pero necesitaba dejar atrás el lugar donde lo perdí. Porque en ese pueblo ya no quedaba nada de él. Antes de irme, necesitaba una sola cosa. Algo que me dejara dormir aunque fuera unas horas. Le pedí al curandero, con el corazón en la mano, que me prometiera que haría todo lo posible para que mi pequeño pudiera descansar. Le dije que yo no tenía paz, pero lo que más miedo me daba era que él tampoco la tuviera, que estuviera atrapado en algún lugar oscuro. Algo dentro de mí me decía que él no estaba en calma, y eso me destruía. El curandero me escuchó en silencio. Luego me tomó las manos y me prometió que haría todo lo que estuviera en sus posibilidades, que le prendería veladoras, que rezaría por él, que lo nombraría en las noches hasta que su energía se liberara. Y entonces lo recordé, el altar, las figuras deformes, las veladoras negras. Lo vimos con nuestros propios ojos. Fue él quien invocó esa cosa, ese conserje que nos destrozó la vida. Como decía las cosas sin remordimiento, sin una lágrima, sin un solo gesto de arrepentimiento. Sabía lo que hacía, sabía lo que daba y sabía lo que iba a recibir a cambio. Desde entonces, cada noche le pido a Dios por mi niño. No rezo por mí, ni por fuerza, ni por respuestas. Solo le pido que lo cuide. Que donde sea que esté no tenga frío, que no tenga miedo, que no se sienta solo. Y que no lo deje pensar que lo olvidé, porque no hay un solo día que no piense en él, en su risa, en sus manos chiquitas, en cómo me decía papá sin saber todo lo que eso significaba. Nunca volví al pueblo, jamás, no pude. Tal vez fui un cobarde, pero me dio miedo, terror de no poder soportarlo, miedo de quedarme ahí para siempre, atrapado en esa tristeza. Me aferré a la vida como pude, por él, por mis padres que aún siguen conmigo, que se han vuelto viejitos y cansados, pero que siguen ahí, para mí. Me aferré porque ellos también lo amaban, y porque su presencia me ayuda a no quebrarme del todo. Crecí solo. Nunca formé otra familia, nunca quise. No porque no pudiera, sino porque sentía que mi tristeza era algo que no debía tocar a nadie más. Como si fuera una mancha, como si al dejar que alguien se acercara, lo estuviera arrastrando conmigo. Y no, nadie merecía eso. Nadie tenía por qué cargar con lo que yo cargo todos los días. He aprendido a vivir con el dolor. No se va, no se borra, solo cambia de forma. A veces me pregunto si mi niño me vería ahora y estaría orgulloso de mí. No lo sé, solo sé que sigo aquí por él, que cada cosa que hago, cada paso que doy, es por lo mucho que lo quise. Y todas las noches antes de dormir lo vuelvo a nombrar. Le pido al cielo con toda mi alma que esté en paz, que esté en un lugar bonito, que lo hayan recibido con los brazos abiertos, y que ojalá algún día pueda volver a verlo. Mis queridos huéspedes, agradezco que me hayan permitido estar con ustedes.
compartir sus rutinas y sentarme a su lado para contarles este relato. Si el video les gustó, por favor no duden en suscribirse. Esto nos ayuda a que cada vez seamos más huéspedes por todo el mundo. Les pido que se me cuiden mucho. Les mando un abrazo con mucho cariño. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.